Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los métodos que habíamos quedado que hemos comenzado a revisar la clase pasada. Vamos a buscar el apunte. Me dicen que es la clase 6, así que vamos a buscar el apunte de la clase pasada. Debería tenerlo por acá. Es la clase el martes, ¿cierto? Es el apunte. Clase 5. Este es el apunte. Lo encontré por acá. Claro, no, este es del jueves. Del jueves. Entonces será apunte 6, o me equivoqué yo en el número. Siempre puede ser. Vamos a chequearlo mejor. Lo que pasa es que el navegador no está cargando. Está como medio caído. Ah, tienes toda la razón. Nave 14. Tienes toda la razón que reutilicé el apunte de la clase anterior. Ya, muy bien. Vamos a chequear, sí. Ahora sí que sí. Sí, para ver efectivamente en lo que vamos, porque si no, después ponemos otra cosa, nada que ver. Ya. Ahora sí estoy ingresando. Muy bien. Nave 14, nave 13, nave... Ustedes saben que partió como con el nave 10. Capaz que haya partido antes, incluso yo me acuerdo de haber ocupado el nave 10. Y se fue cambiando y avanzando, ¿sí? Y ahora sí que sí. Vamos a ver por acá. Ahí estamos. Ya, ¿dónde está el apunte? Por acá está el apunte. Vamos a ver el apunte directamente. Espero habernos numerado bien. A ver. Ah, ya entiendo. Entonces eso quiere decir que no lo numeré bien, porque eso fue lo que hicimos en la clase pasada, ¿no? Complementamos esto. Voy a tener que chequearlo. Pero bueno, hasta acá es lo último que revisamos, ¿no? ¿Me podrían confirmar? ¿O vimos algo más? Si no, creo que tengo otra opción. Ah, ya no le cambié la fecha. Ya entiendo. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Debería ser martes este, porque aquí no va a mentir. Así que ahora vamos a crear uno nuevo para no equivocarme y ponerle otra fecha. Nada que ver. Ahí está. Sí, tienen razón. Y después yo, claro, lo continué acá y seguimos trabajando. Sí, muy bien. Ya, perfecto. Así que vamos a revisarlo acá, ¿les parece? Bueno, entonces lo que estuvimos haciendo en la clase pasada fue comenzar a ver el método de mallas. Este método yo les comentaba que era un método sistemático por medio del cual nosotros podemos resolver circuitos. Podemos calcular voltajes, corrientes, potencias, todo lo que queramos. Sin embargo, se basa en calcular unas corrientes, que son las corrientes de malla. Por eso es que es lo primero que definimos. Definimos las corrientes de malla, que están por acá. Y esas corrientes de malla, como ustedes pueden ver, tienen un sentido, por ejemplo, horario, antihorario, como uno las quiera definir. Es arbitrario. Mi recomendación es siempre definirlas igual. En particular, yo siempre las defino en sentido horario. Por ejemplo, I1, I2, ¿sí? Y luego de eso tenemos que notar también que estas corrientes también se les llama ficticias por el hecho de que circulan a través de nuestro circuito en algunas ocasiones y en otros casos no son precisamente ellas las que circulan. Y uno puede decir, pero ¿cómo no van a circular? ¿Cierto? Y la verdad es que la I1 circula por todo lo que está pintado en amarillo y la I2 por todo lo que está pintado en celeste. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad hay puntos en los cuales la I2 coincide perfectamente con la corriente de la rama que está sobre la que está circulando, que por ejemplo en este elemento, acá y acá, ningún problema, porque es la I2 la que circula. Lo mismo pasa en el caso de la I1, que circula por ahí, por acá, por acá. Pero hay algunas ramas, como es la rama central de este circuito, donde la que circula realmente, o las que circulan, son las dos. Circula la I1 en ese sentido y la I2 en ese sentido. Entonces vamos a tener que tomar eso en cuenta al momento de resolver los problemas. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el paso 2? En cada malla aplicamos la LKB en función de las corrientes de malla, obteniendo así una ecuación. La LKB lo que nos decía era que sumábamos las tensiones que tenemos a lo largo de una malla cerrada o un lazo cerrado, y la igualada a cero. Así que vamos a aplicar eso, y cuando nos dice en función de las corrientes de malla, lo que nos está diciendo es que en realidad tenemos que expresar las tensiones que corresponden a los resistores como el producto entre el resistor y la corriente que circula.
Por eso es que al momento de aplicar en la malla 1, la LKB, decimos, la flecha coincide con el menos, y en el caso de la fuente ponemos, ¿cierto?, directamente el valor, sería menos 12. Para el resistor aplicamos lo que les comentaba acá. Decimos entonces, más 2 y por la corriente que está circulando, que sería I1. La corriente de la malla que estamos analizando siempre es positiva, así que nos queda precisamente así. Después viene este término, más 3, siempre positivo, la resistencia del elemento, y va a quedar positiva la corriente de la malla que estamos analizando, en este caso I1, y la otra corriente va a quedar negativa si va en contra, o positiva si va a favor. En este caso nos quedaría entonces negativa la I2. ¿Ya? Recuerden que circulan dos corrientes ahí. Eso es lo que significa que tengamos amarillo y celeste. Como se nos acabaron los elementos, se nos acaban también los términos e igualamos a 0. Podemos así ordenar nuestra ecuación, en realidad los términos y tener la ecuación. Y para la otra malla aplicamos exactamente lo mismo. Podemos comenzar en cualquier punto, en específico nosotros comenzamos acá, en el resistor de 1 ohm. Y dijimos, vamos a tener en este caso, más 1 por I2, que es la corriente que está circulando, siempre positiva. Después, más 4 por I2, nuevamente la resistencia por la corriente que circula. Acá la flecha llega primero al más. Fíjense que para las fuentes se analiza de esa forma, ¿ya? Para los resistores, tal como le estaba comentando acá y como lo hemos visto. Así que sería más 3 para el caso de esa fuente, como pueden ver ahí. Y por último nos queda ese término, que sería más 3, siempre positivo, la corriente de la malla que estamos analizando positiva, y como la otra corriente viene en contra, va a quedar negativa. Así que sería entonces más 3 por I2 menos I1. Se nos acabaron los elementos, tenemos listos los términos, podemos igualar a 0. Ordenamos acá todo lo que tenemos y nos queda esa ecuación. Luego las dos ecuaciones podemos resolver. En específico nosotros lo que hicimos fue resolver con la calculadora. Podríamos usar Kramer, igualación, sustitución, Gauss, lo que ustedes quieran ocupar. En realidad no va a ser muy relevante para esta primera parte del curso. Sin embargo, la segunda parte del curso, que está asociada a la prueba 2, ahí van a ser sistemas que van a tener números complejos. Entonces, a mano la verdad es que no es lo más conveniente. Por eso es que yo le doy tanto énfasis a usar la calculadora. ¿Ya? Porque después no, para la calculadora no es ningún problema. Y quedamos, ¿cierto?, en el calcular qué pasaba acá con el voltaje B0 y la corriente I0 que yo definí posteriormente, a partir de lo que teníamos. Y tenemos que tener en cuenta que para obtener una corriente lo que hacemos nosotros es tomar como positivas las que van en el sentido de la corriente que buscamos, si es que circula más de una obviamente, y negativas las que circulan en sentido contrario. Pueden ver ustedes acá que si yo hubiera definido, supongamos, un IX, ese IX simplemente va a ser igual al I1, porque es la única corriente que está circulando y va en el mismo sentido. Si es que yo hubiera definido, por ejemplo, el IX hacia acá, claramente en magnitud sería igual a I1, sin embargo sería con signo diferente, sería con signo cambiado. Así que fuera eso lo que buscamos. Y para el caso que estábamos buscando en la clase, era justamente la I0 que va hacia acá. Como ustedes pueden ver, circulan dos corrientes. Circula la I1 y la I2. La I1 que va en el mismo sentido se va a sumar, y la I2 que va en sentido contrario se va a restar. Así que en definitiva nos quedó que el I0 era igual a I1 menos I2. O sea, una resultante entre las corrientes. Una forma de verlo también, si es que les parece medio raro eso, es pensar en una masa. Esto es una analogía, obviamente. Supongamos que yo tengo acá una fuerza F1 y tengo una fuerza F2. Yo lo que estoy diciendo en definitiva es que si busco esta fuerza resultante, yo lo que hago es decir, la que va en el mismo sentido se va a sumar, va a quedar como positiva, y la otra va a quedar como negativa, ¿cierto? Se va a restar. Es la misma idea. Aquí yo estoy buscando esta, entre comillas, corriente resultante, ¿cierto? Y voy a sumar obviamente la que va en ese sentido y voy a restar la que va en sentido contrario. ¿Ya? Después el signo que va a tener esa corriente me va a indicar a mí si es que efectivamente circula hacia abajo o circula hacia arriba. Pero no hay ningún inconveniente en que circule de esa forma. ¿Sí? Esa es una analogía por si acaso, ¿ya? Que es muy parecida, diría yo. Así que nos quedó así, nos quedó positivo, eso quiere decir que en realidad efectivamente circulaba hacia abajo. Si nos queda negativo, quiere decir que en realidad circulaba hacia arriba. ¿Cuándo podría pasar eso? En el caso que la I2 hubiera sido más grande. Numéricamente nosotros podríamos mirar y saber que la I1 tiene que ser más grande para que nos diera positivo el I0, ¿cierto? Lo cual es efectivo. Dan cuenta que alguna consistencia tiene que existir. Y por último, ¿qué nos faltaba? Calcular la tensión B0, que yo la definí acá yo, y podemos ver que va a ser igual a la resistencia del elemento, en este caso 4, por
la corriente que lo circula de positivo a negativo, porque se usa referencia pasiva, tal como se menciona por acá. Y recuerden que la ley de Ohm está en referencia pasiva. Así que, ¿cuál es la corriente que circula hacia arriba? Es justamente la que está en contra de la I2. Por tanto, diríamos que va a circular la menos I2 hacia arriba. ¿Ya? Y así es que nos queda entonces una tensión que va a ser de menos 84 dividido en 31. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que el potencial en el punto donde yo tengo el positivo es menor que el que tengo en el punto donde tengo el negativo. Eso es todo lo que significa que sea negativo. Si es que me hubiera dado positivo, quiere decir que en realidad el potencial acá era superior a eso. Todo eso. ¿Dudas respecto a esta recapitulación? Donde debo corregir después la fecha así, para que no haya confusiones. ¿Dudas, comentarios, descargos? ¿Estamos bien? Bueno, si estamos bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren. Ahora, en el caso anterior habíamos visto exclusivamente fuentes de tensión y resistores. Ahora vamos a ver qué pasa cuando aparecen las fuentes de corriente. Pero, ¿Qué? profe, yo tengo un problemita. Sí. Ahora, que a mí el jefe de carrera mercado aún no me ve el tema del ramo, que como que se me había borrado el aula y todo, ¿Mm? y lo conversé con él y como que él confundió los números, entonces como que lo está confundiendo con un ramo de estadística y ¿Mm? aún no entiendo de que son ramos distintos. El tema de que lo que me preocupa es si esto continúa y empiezan a secarse las pruebas, cómo sería para dar la evaluación y todo. Vamos a tener que gestionar ese tema. Voy a por último a consultarlo para ver ese tema directamente, ¿ya? Y porque, claro, porque las pruebas después se hacen en el aula, entonces no, si no, no tendrías acceso. Pero Ah, obviamente. porque, ¿Mm? o sea, si en algún momento pudiera consultar a usted igual acá, porque le he mandado como creo que 8 correos y no me ha Sí, no respondido te ninguno preocupes. desde que... No te preocupes, pero mira, hagamos algo para que sea más efectivo. Mándame un mail con esa misma información y yo ahí le puedo consultar directamente haciendo como un reenvío. Te consulto para ver el tema porque las pruebas se van a hacer obviamente en el aula. ¿Te parece? Ah, ya, ya, ok, ya, pues, ya hago eso. Hagamos eso entonces. Muchas Ahora, gracias. pues nada. Casos particulares. Los casos particulares surgen cuando hay fuentes de corrientes. Caso particular uno. Particular uno. Vamos a tener que este caso particular va a ocurrir cuando tenemos una fuente de corriente dependiente o independiente. ¿Me podrían confirmar si nosotros revisamos ese tema? La verdad es que a veces fuente de corriente. ¿Se acuerdan haber visto esto? Una fuente así, como un rombo. O así. Es probable que no, porque nosotros estábamos viendo recién un resistor equivalente, ¿cierto? Ah, ya, muy bien. De todas maneras, igual cuando empecemos a hacer ejercicio con ellos, los voy a como recapitular rápidamente. Estaba en el apunte, pero yo generalmente me lo salto. Por eso es que a veces lo veo como, lo podemos como bien rápido, la verdad, porque no es mucho más que eso. Fuente de corriente, vamos a ponerle independiente o dependiente, que la vamos a tocar con un poquito más de detalle, en una malla, en solo una malla. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Bueno, en principio, esto es una fuente de corriente. Una fuente de corriente es un elemento que define la corriente que habrá de circular en una línea, en una rama. Eso es lo que hace. Así como el voltaje que tenemos acá en una fuente dice que entre este nodo que tengo, por ejemplo, el positivo, y este nodo que tengo el negativo, tengo una tensión determinada, supongamos que esto fuera B a B, y esto fuera B sub B. Esto lo que me está diciendo es que B sub A menos B sub B es igual a 12. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que hace una fuente de corriente. O sea, perdón, una fuente de tensión. Una fuente de corriente lo que hace es fijarme a mí la corriente que circula. O sea, si dice que acá van a circular 2 amperes, por acá circulan 2 amperes. Y desde el punto de vista de un gráfico de voltaje versus corriente, lo que tenemos es algo así, que se fija. Que, por ejemplo, un IF, en este caso, quedarían 2 amperes. Esto sería medio en amperes. Para cualquier voltaje. Y en el caso de la fuente de corriente, o sea, perdón, la fuente de tensión, tenemos esto. En un gráfico de B sobre I, nos quedaría algo así. Fijo el valor. Entonces, en este caso serían 12, por ejemplo. Eso es todo lo que hace. Una fuente de voltaje independiente y una fuente de corriente independiente. Es definir el voltaje que hay entre dos nodos, para el caso de la fuente de tensión, o
definir la corriente que circula por una rama. En el caso de la fuente de corriente, ¿ya? Eso es. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Miren. Vamos a suponer que tenemos una fuente. Vamos a poner un resistor por acá también. Un resistor. Este es un ejemplo que vamos a ver, ¿ya? Ejemplo. Resistor. Un resistor bien hecho, ¿sí? Acá tenemos una fuente de tensión. Y tenemos otro resistor. No me quedó tan bien dibujado. Vamos a mejorarlo ahí. Ahí. Está medio malo el pulso hoy día. ¿Ya? ¿Y qué queremos hacer con este problema? Queremos calcular las corrientes de malla, las cuales voy a definir yo en un principio, porque este es un problema donde nosotros vamos a ir viendo cómo operamos en estos casos, ¿ya? Más o menos. Vamos a poner un valor de 12 volts. Esto es arbitrario, ¿ya? Lo estoy creando simplemente como parte del ejemplo. 1 ohm. Y aquí vamos a tener una corriente, le vamos a poner de 2 amperes, ya que estábamos con 2 amperes, le ponemos 2 amperes. Y lo que tendríamos que hacer acá sería calcular las corrientes de malla en base a lo que voy a definir ahora. Por lo general los problemas no van a estar definidos, por lo general. Ahí. Calcule las corrientes de malla. Ahí. Entonces, ¿qué pasa con estas corrientes de malla? Porque yo les estoy diciendo a ustedes que esto está definido y que supuestamente es un caso particular. ¿Por qué no podríamos aplicar lo que hicimos en la clase pasada y lo que estábamos recapitulando hoy día? Y la verdad es que en esta malla que está acá, no tenemos ningún inconveniente. Ustedes pueden ver que si yo, por ejemplo, parto por acá, digo, acá me va a quedar más 12, después voy a ir para este término, me va a quedar más 2 por I2, ¿cierto? Después más ese término que va a ser 3 por I2 menos I1, y eso igual a 0. O sea, puedo sacar la ecuación sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Pero, ¿dónde está el problema que tenemos por acá? Entre comillas, problema. En la malla 1. Porque en la malla 1 tenemos definida una fuente de corriente, como la que yo les mencionaba acá, que lo que hace es fijar la corriente. Pero ella no dice nada del voltaje. No nos dice si acá van a haber, por ejemplo, 2 volts, si van a haber 20, si van a haber 30, porque en realidad eso depende del circuito circundante, no de ella. Ella lo que hace es definir la corriente que va a circular por la rama. Entonces, nosotros en principio no podríamos definir acá, por ejemplo, no podría poner ni menos 2, ni más 2, y después más 1 por I1 igual a 0, ni nada así. Yo no podría hacer esto porque en realidad esa es una corriente, no es un voltaje. Sería un error darle un valor y sumar una corriente con voltajes que vamos a tener acá. Tampoco podría omitirlo, ¿cierto? Yo no podría simplemente considerar ese término y omitir lo que pasa acá, porque no conozco la tensión. Una solución que podríamos tener sería quizá darle un nombre. Le podría llamar al voltaje BF, por ejemplo, y ponerle la ecuación. Me quedaría como menos BF, más 1, y todo lo demás hasta igual a 0. No sería incorrecto. Sin embargo, estaría agregando una incógnita. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede acá? Que en realidad, si nosotros nos basamos en la definición de la fuente de corriente que estábamos revisando acá, ¿qué debería suceder con nuestra corriente I1? Porque esa fuente de corriente tiene, y de hecho define cuánta corriente va a circular. O sea, no va a poder ser de otra manera. ¿Qué pasará con I1 entonces? Fíjense cómo está definida. La I1 efectivamente circula por esta rama, ¿cierto? Y ahí debería corresponderse con lo que está circulando. O sea, lo que va a suceder es que en definitiva esta fuente de corriente va a darle el valor a I1. O sea, I1 va a tener que ser igual a 2 amperes. No va a tener otra opción. Así que eso vamos a escribir. En la malla 1 tenemos una fuente de corriente que define el valor de I1. De corriente que define el valor de I1. I1 se va a ver obligada a cumplir eso. Así que va a tener que ser I1 igual 2 amperes. Valor de I1. Así nos queda la siguiente forma. Pero en negro sí. Así. Tendríamos entonces que el I1 es igual a 2 amperes.
Y aquí uno entonces dice, pero bueno, y si me dice que es, I1 es 2 amperes, entonces ¿cuál es el inconveniente? O si me quedo listo, ¿cierto? El inconveniente, y por eso es un caso particular, es porque nosotros ya no aplicamos la LKB. O sea, cambia el método, por decirlo así. No quiero decir que lo rompe, pero no se aplica igual. De esta forma, ya no hace falta aplicar la LKB en la malla 1. En la malla 1 solamente. De esta forma, en la malla 1 ya no hace falta aplicar la LKB. Ya no hace falta aplicar el método. Perdón, la LKB. Aplicar la LKB. Y pasamos directamente entonces a la malla 2. Luego, en la malla 2, solo tenemos resistores y fuentes de tensión, por lo cual estaríamos en el caso base y aplicamos la LKB tal como lo habíamos hecho hasta ahora. Solo tenemos resistores y fuentes de tensión. ¿Ya? Muy importante, cuando solamente hayan fuentes de tensión, aunque sean dependientes, o sea, cuando aparezcan de esa forma así que les voy a mostrar yo en un momento, ahí vemos que da lo mismo. Mientras no hayan fuentes de corriente, estamos en el caso base. Fuentes de tensión, por lo que aplicamos la LKB tal como en el caso base. Cuando me refiero a caso base, me refiero a lo que vimos en la clase pasada, donde simplemente sumamos todas las tensiones, igualamos a 0 y sacamos una ecuación. Tal como en el caso base. O sea, sería ir para acá, decimos, parto y me da entonces más 12, recuerden que en una fuente de tensión hacemos eso, después más 2, siempre positivo el término correspondiente a un resistor, y multiplicado por la corriente que estamos analizando, en este caso es la I2, que nos va a quedar siempre positiva, no circula ninguna otra corriente, como ustedes pueden ver, está solamente en naranjo, después más 3, que sería el término correspondiente a ese elemento, por la corriente de la malla, que siempre va a ser positiva para nosotros, va a ser I2, menos la otra corriente, porque va en sentido contrario a lo que estamos analizando. Así que nos queda menos I1. Claramente ya consideramos los tres elementos, nos va a quedar entonces esto igual a 0. Y tendríamos esta expresión, que la vamos a poner por acá. Ahí. Con eso podemos entonces simplemente empezar a acá ordenar y reemplazar el I1, ¿cierto? Porque ya conocemos el I1 y podríamos entonces obtener casi directamente el valor de I2. Juntamos todo. Vamos a dejar acá el 2 más 3 serían 5 y 2. 5 y 2. Nos va a quedar acá el menos 3 y 1. Voy a ir por partes, ¿ya? Me va a quedar acá el menos 12. Y después vamos a dejar acá el I2. Voy a ver si lo espejo directamente. Va a ser menos 12 más 3 y 1 dividido en 5, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá. Dividido en 5. Eso nos va a entregar entonces el valor de nuestro I2. ¿Cuánto nos da I2? Vamos a ver. El I1 valía directamente 2. Así que sería menos 12 más 3 por 2 dividido en 5. Va a ser menos 6 quintos, ¿cierto? Ampere. Ese va a ser el valor. Ahí. Se dan cuenta que en definitiva en este problema se nos hizo un poquito más corto el desarrollo porque no tuvimos que resolver un sistema de ecuaciones, debido a que rápidamente se definió el valor de la corriente 1. Esto sucede siempre que tengamos una fuente independiente que me da el valor directamente. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Como que escribí un poco más grande en algunas partes, ¿cierto? Entonces, lo que decía es que este caso particular surge cuando tenemos una fuente de corriente, de cualquier tipo, ¿cierto? Que tengamos, pero que sea de corriente, en una malla de nuestro circuito, en solo una malla. ¿Qué hace esa fuente de corriente? La verdad es que lo que hace es definir la corriente que circula por esa rama y por tanto nuestra corriente que definimos llamada I1 tiene que cumplir con eso. O sea, no puede no cumplirlo. Por eso es que nos queda inmediatamente que I1 es igual a 2 amperes. Y luego de eso no tenemos que aplicar la LKB acá, no hace falta, no se aplica simplemente.
Después en la otra malla trabajamos tal cual como en el caso base, ¿cierto? Aplicando el LKB normal, porque habían solamente fuente de tensión y resistores. Llegamos a esta expresión, la ecuación, ¿cierto? Y con eso pudimos reemplazar la I1 porque ya la conocíamos y así obtener la I2. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, tuviéramos algo así? Pregunta. ¿Qué pasa en este caso? Que vamos a ver ahora. Fíjense bien. Supongan que tengo un circuito y donde yo tengo es lo siguiente. Tengo definido acá una fuente de corriente, ¿cierto? Que es la que fija el valor de corriente. Tiene un valor de 3 amperes. Y supongamos que yo tengo definida una I1. ¿Qué sucede ahí? ¿A qué es lo que es igual I1? ¿A qué sería igual? Mientras yo me hidrato un poquito. Pueden responder por el chat, por audio. Menos 3, efectivamente, porque eso quiere decir que en magnitud, como va a ser la única corriente que esté circulando por acá, va a ser 3 en magnitud, pero al tener una dirección opuesta, va a quedar entonces negativa. Va a ser entonces I1 igual a menos 3 amperes. ¿Sí? Porque el menos indica eso, que en realidad la I1 tiene magnitud de 3, pero con dirección contraria. Eso es lo que realmente ocurre. Así que muy bien. Muy bien ahí. Ojalá así no, como está. Ahora, ya vimos, ¿cierto?, el caso particular 1. Nos queda ver el caso particular 2, donde vamos a ver algo muy similar. Obviamente tiene que haber alguna diferencia, ¿cierto? La diferencia va a estar en que ahora nuestra fuente de corriente, eso es lo importante, fuente de corriente, va a estar entre dos mallas. O sea, acá, por ejemplo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Caso particular 2. Fuente de corriente definida entre dos mallas. Cualquier duda, recuerden, me van consultando. Particular 2. Fuente de corriente de cualquiera de los tipos, como les decía, que vamos también a revisar hoy día. Fuente de corriente independientes son las que acabamos de ver, las que te dan el valor directo. ¿Sí? Directamente te dice, mira, va a circular tal corriente por acá. Y la dependiente es una que depende de otro valor y que vamos a revisar en un momento. Entre dos mallas. ¿Qué hacemos en este caso y cómo se presenta? Bueno, vamos a revisarlo acá por medio del siguiente ejemplo. Ejemplo. Vamos a calcular también las corrientes de malla. Las corrientes de malla. Y nos va a quedar así. Ahí tenemos entonces nuestra fuente de corriente, pero la vamos a poner por acá. Miren. Vamos a poner acá una fuente de tensión primero. Ahí. Resistor. Hasta ahí. Y acá viene una fuente de corriente, para presentar el caso que les estaba comentando, ¿cierto? Esta fuente va a tener un valor de 2 amperes nuevamente. Esto va a ser de 9 volts. Vamos a tener acá 2 ohms. Vamos a tener acá un resistor. Y vamos a tener también otra fuente. Vamos a tener dos fuentes. Ahí. Esta fuente va a ser de únicamente 3 volts. Ahí. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Claramente, si yo estoy pidiendo que calculemos las corrientes, debería definirlas, ¿cierto? Sería parte del problema. Ahí nos va a quedar esta I2 e I1. Nuevamente nosotros buscaríamos o identificaríamos que tenemos una fuente de corriente. Entonces ya vamos a ver que hay un caso particular. El caso particular que se presenta es justamente el que tenemos ahora, porque está compartida entre las dos mallas. ¿Cómo lo hacemos en este caso? De la siguiente manera. Miren. Pensemos que nosotros quisiéramos trabajar en esta malla y decimos, quiero aplicar la LKB, como si fuera el caso base. Yo parto por acá, digo, va a ser menos 9, ¿cierto? Después más 2 por I1. ¿Y qué sucede acá? Que nuevamente la fuente de corriente no nos dice nada respecto a la tensión que tienen sus terminales. O sea, yo sé que existe, hay una tensión. Yo no la conozco simplemente, porque ella lo que fija es la corriente. Como la desconozco,
yo no podría omitirla, ¿cierto? Ni menos poner 2 o menos 2. Eso sería incorrecto porque nuevamente es una corriente, no un voltaje. Así que eso no lo hacemos. Le podríamos poner un nombre, como les decía yo. Por ejemplo, llamarle BF, pero eso no nos lleva como en la dirección de resolver más rápido el problema, porque estamos agregando una nueva incógnita, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? La verdad es que nos centramos en lo siguiente. Vamos a crear una malla más grande, llamada supermalla, que es lo que vamos a hacer ahora, que va a tener esta estructura, miren. Va a ser una supermalla que va a unir a las mallas que comparten la fuente de corriente. Eso es lo que vamos a hacer primero. Así que vamos a escribirlo acá. En este caso, creamos o definimos una supermalla. Definimos una supermalla. Supermalla. En realidad una malla más grande, no es tanto super. Que une a las mallas que comparten la fuente de corriente. Son muy importantes porque en este problema tenemos 2 mallas. No es tan complejo de ver que las unimos y quedan en esas. Pero hay veces que tenemos circuitos en los cuales hay muchas más mallas. De repente hay como 3 mallas que parecen estar interconectadas y uno se puede llegar a confundir. Por eso es que es importante que las que se unen son las que comparten la fuente de corriente. Las mallas que comparten la fuente de corriente. Dije 2 veces la fuente de corriente. Ahí. Para luego aplicar la LKB a lo largo de la supermalla. La LKB a lo largo de la supermalla. De la supermalla. Y esto es muy importante, omitiendo la existencia de la rama donde está la fuente de corriente. Omitiendo la existencia de la fuente de corriente, o en realidad de la rama donde está la fuente de corriente. Va a ser mucho más simple que lo que he escrito ya. ¿Dónde está la fuente de corriente? Aquí lo vamos a aplicar, miren. Lo que pasa es que me gusta siempre que quede escrito porque a veces las cosas que uno dice, claro, se entienden, quedan por ahí, pero después cuando pasan los días no se le puede ir. Entonces, si queda escrito, al mirarlo ustedes lo van a ver de nuevo y van a decir, ah, ya, así era. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, déjame ver. Que une las mallas, que probablemente me comí una palabra. Que une las mallas. Ah, esto estaba mal. Me comí una palabra. ¿Saben qué palabra me comí? Que comparten. Efectivamente. Bueno, ya saben que no se escribe. Que comparten la fuente de corriente. Y me comí también la. Ahí vamos a arreglarla. Vamos a arreglarlas. Que comparten la fuente de corriente. Total, después en el documento las arreglo para que queden dentro de una línea. Ahí. ¿Sí? Ahí está bien. En este caso definimos una supermalla que une a las mallas, en realidad que une las mallas, que comparten la fuente de corriente, para luego aplicarlo la LKB a lo largo de la supermalla, omitiendo la existencia de la rama donde está la fuente de corriente. Es consistente. No será la mejor reacción, pero es consistente. Ya, tenemos acá la supermalla. ¿Qué sucede entonces? Vamos nosotros a aplicar la LKB a lo largo de esta supermalla, omitiendo esa rama, como si no existiera. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Partimos, por ejemplo, por acá. Decimos que el menos 9 más el 2 y 1, 2 y 1, vamos a pintar también por acá, porque, como les decía, siempre nos ayuda a entender y fijarnos dónde están circulando las corrientes. Quizá que le puede parecer muy evidente, pero yo siento que igual ayuda cuando uno está aprendiendo. Ahí. Nos queda entonces el menos 9 más 2 y 1, ¿cierto? Circula solo esa corriente, omito esa rama, luego me voy acá y digo más 1 y 2, porque es la corriente que está circulando, y luego acá
más 3. ¿Y hay algo más en esta supermalla que nos falte? La verdad es que no, ¿cierto? Solamente hay 4 elementos, por tanto nos quedan 4 términos, como ustedes pueden ver acá. Así que igualamos a 0. Y es totalmente válido porque en realidad lo que dice la ley de Kirchhoff de voltajes es que podemos sumar las tensiones a lo largo de una malla cerrada. Esta es una malla cerrada. Y eso lo igualamos a 0. Así que no hay ningún problema. Y ahora nos queda entonces la siguiente ecuación. Nos quedaría 2 y 1 más 1 y 2. Y nos queda, ¿cierto? Acá menos 6 va a ser igual a 6. Y dejamos nuestra ecuación 1, porque ahora vamos a obtener 2 ecuaciones. Y aquí uno empieza a preguntarse quizás, pero bueno, ya tenemos una ecuación. ¿Y de dónde sacaremos la otra? Porque si ya trabajamos, ¿cierto?, en las 2 mallas juntas y sacamos una ecuación, ¿de dónde creen ustedes que aparecerá la otra? Si es que aparece. Debería aparecer, ¿cierto? Fíjense bien que hay una relación de corrientes que está dentro de la supermalla. Está justamente en la rama central. Si se fijan acá, esta corriente o esta fuente de corriente lo que dice es que por acá tiene que circular 2 amperes hacia arriba. Eso dice. Pero nosotros tenemos definida una I1 y tenemos una I2. O sea, de ahí podemos tener una ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Claro, claro, claro. Efectivamente, Carlos. A continuación, obtenemos una relación de corrientes en la rama central o en la rama de la fuente compartida. Obtenemos una relación de corrientes porque deben cumplir eso, ¿cierto? Porque por ahí van a circular 2 amperes. Y si yo defino una I1, una I2 en un sentido y en el otro, se tiene que cumplir. Vamos a ver cómo sacamos la ecuación. Relación de corrientes a partir de la rama donde se comparte la fuente. Donde se comparte la fuente. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjense bien que si la corriente que tenemos definida nosotros, nuestras I1 y 2, van en el mismo sentido, se va a sumar. Y si va en sentido contrario, se va a restar. Así de simple. En este caso ustedes pueden ver que la I2 va en el mismo sentido, mientras que la I1 va en sentido contrario. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Justamente a 2. Se parece mucho al ejemplo que les contaba, ¿cierto? Es como que, o en realidad una analogía, supongamos que tenemos esto, y me dicen que no, mira, por acá hay una fuerza de F igual 2 newton, por ejemplo. Y yo tengo definida una F1 y tengo definida una F2. ¿Qué puedo decir yo? Que la sumatoria de esas fuerzas tienen que ser iguales a esto, que me están diciendo que la resultante es esa, ¿cierto? Entonces yo voy a saber que 2, que la resultante, ¿cierto?, va a ser igual a qué cosa. La que va en el mismo sentido se va a sumar, la que va en sentido contrario se va a restar. ¿Se parece, no? Es prácticamente lo mismo, ¿no? De una manera diferente. Así que nos queda entonces que la I2 menos la I1 tienen que saber ser iguales a 2, porque eso es lo que me está imponiendo esa fuente de corriente. Siempre la que va en el mismo sentido se suma, la que va en sentido contrario se va a restar. Así que circulan obviamente 2 corrientes. Si es que hubiera sido una nomás, como era cuando teníamos el caso así, quedaba solamente ella, ¿cierto? Así nos queda la siguiente ecuación. Menos 1 por I1 más 1 y 2. Igual a 2. Así que nos queda de esta forma. Nos queda así. Ecuación 2. ¿Dudas? ¿Se entiende? O si tienen alguna duda, por favor me dicen, ¿ya? Recuerden que esto que yo escribí a la derecha es únicamente una analogía en la cual trato de relacionar lo que estamos viendo ahora con conceptos que ustedes pueden haber revisado antes. Lógicamente, si yo acá, ¿qué me dice a mí esta ley? Que la sumatoria de la fuerza igual a 0, ¿cierto? La fuerza que tenemos en este caso en ese objeto. Es muy parecido en este caso porque en realidad aquí estoy sumando las corrientes que circulan en esa rama, esta rama que está acá, y me están diciendo que la corriente resultante, la que va a tener que circular, es de 2 amperes. Eso es lo que hace ese elemento. ¿Ya? Así que resolvemos. Así, resolvemos el siguiente sistema.
Estoy como con las líneas súper chuecas hoy día. ¿Qué les puedo decir? Ah, pero saben que me acabo de dar cuenta. Tengo chueca la tableta. Bueno, no cambió mucho. Ya, nos queda entonces 2, nos queda 1, nos queda -1, nos queda 1. Van a ser obviamente acá 6 y 2. Y tendríamos entonces I1 e I2. Ahora podemos resolver. Vamos a ocupar la calculadora. Podríamos usar cualquier método. La verdad es que no es un sistema tan complejo, pero es para que vayan reconociendo cómo trabajamos con ella. Recuerden que les dejé también unos videos publicados respecto a cómo descargarla, cómo instalarla y todo. Ya por si acaso alguien no, de hecho ni siquiera se instala, sino que se descomprime y se ejecuta. Pero cómo, por ejemplo, configurarla y cómo resolver los sistemas. Second, corchete a la izquierda, second, corchete a la derecha. Ponemos acá 2,1. El coma lo que hace es separar los elementos de una misma fila. Punto y coma separa las filas. Así que ahora estoy en la segunda fila poniéndose -1 que está en la esquina inferior izquierda, después coma 1, después acá guardamos con store de almacenar, ¿cierto? En A, guardamos, ahí nos quedó la matriz. Voy a reciclar acá, voy a poner ahora el alfa B acá, vamos a poner el 2 y vamos a poner el 6. Y yo simplemente voy a premultiplicar la inversa de A por B. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente resolver un sistema de ecuaciones en forma matricial. Me queda 4 tercios y 10 tercios. 4 tercios y 10 tercios. Ampere. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos eso claro, podemos empezar a aplicarlo a otros problemas. Dudas, cualquier duda que tengan, mientras yo borro acá. Porque esto es más que nada una analogía como para aclarar un poco lo que aplicamos. Recuerden, el caso particular 2 surge cuando tenemos una fuente de corriente, de cualquier tipo de fuente de corriente, entre dos mallas. Eso es lo que tenemos. ¿Y saben qué? Vamos a buscar el apunte, porque en el apunte se presentan las fuentes dependientes. Así lo hacemos de una manera mucho más rápida. Dudas, cualquier duda que tengan me escriben, ¿ya? Yo estoy pasando para acá para buscar el apunte. Si no me equivoco, está por acá. Acá está, lo encontré. Muy bien. Esto es parte del apunte 2. Hay partes que yo me salto porque la verdad es que no me gusta mucho la aproximación que se tiene. Esto por si acaso son apuntes de eléctrica. Yo le pongo siempre ahí creado por el profesor que los creó, pero son una buena base para empezar a trabajar. ¿Ya? Por eso es que hay una parte donde ya me los salto y no los sigo trabajando. Sé que los quiere revisar, siempre lo puede hacer, pero con lo que hemos visto en la clase y en los están los apuntes es más que suficiente. Así que bueno, ¿qué son las fuentes controladas o dependientes? Son elementos que lo que sucede es que su magnitud, el valor que tienen, va a ser controlado por medio de otra variable, que puede ser una corriente, un voltaje que esté en el circuito. Obviamente se utilizan para modelar otros elementos. Se utilizan para modelar transistores, para modelar FET, que son otros dispositivos de circuito, que obviamente son más de electrónica, ¿no? Pero sin embargo en el curso se van a ocupar tal cual. Se representan por medio de este diamante o rombo, la verdad es que a mí me queda más como rombo. Pueden ser de voltaje, como ustedes pueden ver acá, lo cual queda directamente representado con ese más y ese menos, o de corriente, sin importar de qué dependan. ¿Ya? Lo importante es lo que está dentro del rombo, es lo que me define a mí qué tipo de fuente es. Recuerden que eso influye en el cómo analizo, ¿cierto? Cuando estábamos viendo recién los métodos, dijimos que con las fuentes de corriente se presentaban los casos particulares. Luego tendríamos las 4 combinaciones posibles. Una fuente de corriente controlada por corriente, una fuente de corriente controlada por tensión, o fuentes de tensión controladas por tensión o por corriente. Esos son los 4 casos que los van a ver acá. Fíjense bien que esto es lo importante, lo que está ahí. Tenemos una fuente de corriente que tiene una constante, alfa, y está multiplicado por una corriente. Lo que quiere decir esto es que directamente su valor va a depender de alguna corriente que esté en el circuito. Por ejemplo, acá, esta corriente I1, multiplicado por una constante.
Y las constantes, por si acaso, tienen la unidad que corresponda para que convenientemente me dé una corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una corriente, que es la I1, la multiplico por alfa y me da una corriente, ¿qué tendrá que ser el alfa? ¿Cuál será su unidad? Si es que la tiene. ¿Qué unidad tendrá el alfa? En este caso, si tomo una corriente, la multiplico por él y me da una corriente adimensional, ¿cierto? Una ganancia le llaman muchas veces. Acá es un poquito diferente. Fíjense que es una fuente de corriente, o sea, va a entregar una corriente y la va a fijar, pero su valor depende de un voltaje que está definido en otra parte del circuito, que eso es lo que representa esto. Y ese voltaje se multiplica por un Gm y eso me da una corriente. Claramente aquí esto no puede ser adimensional, porque si fuera adimensional me daría un voltaje, no una corriente. Por tanto, nosotros podemos ver que lo que es esto es una conductancia, ya que si yo tomo una conductancia, la multiplico por B, me da una corriente. ¿Se acuerdan que la conductancia era el inverso de la resistencia? Vemos hace rato ya, pero la cosa es que convenientemente tiene la unidad que corresponda para que me dé efectivamente una corriente. Acá también ocurre algo similar, por ejemplo, lo que teníamos acá arriba. Tenemos una fuente de tensión, lo puedo saber por su más y menos, cuyo valor depende de un voltaje. Y además está multiplicado por una constante, esta constante mu o mi, o como le quieren decir, mu, ¿ya? Porque hay muchas formas que le dicen. Acá claramente va a ser una ganancia o una constante adimensional, por el hecho de que yo tomo un voltaje, que está definido en otra parte del circuito, lo multiplico por esa constante y me queda un voltaje. O sea, tiene que ser adimensional. Y acá, ¿qué sería, o cuál sería la unidad de esta constante? Igual tiene como, nos da bastante información por el nombre, ¿cierto? ¿Qué será eso que está ahí? Ese R sub M. Fíjense que vamos a tomar una corriente, la vamos a multiplicar por el R sub M y nos va a dar un voltaje. Naturalmente va a ser una resistencia. Efectivamente, de hecho la R ya como que nos da mucha info. Vamos a resolver un problema a la guía para que soltemos la mano con esto, porque créanme que es más simple de lo que puede parecer, porque aquí como que nos ponen una estructura más compleja, no es tan así. Vamos a resolver un problema. Y el ejercicio. De hecho, vamos a cerrar eso. Sí, no se preocupen, va a ser mucho más simple. Lo que pasa es que era más rápido verlo en el apunte. Miren, no es que estemos atrasados ni nada, pero es para que tengamos las herramientas para resolver problemas de un nivel más interesante. Ejercicio. De la guía. Este va a ser el ejercicio que vamos a hacer. Miren. Ahora con lo que nosotros hemos visto, créanme que no va a ser un ejercicio que se nos haga demasiado difícil, porque ahora ya estamos revisando los métodos de análisis, estamos viendo malla. Entonces, aquí nosotros basta que definamos la corriente, incluso podemos ocupar sin ningún problema el método de malla. Y hay una sola malla. O sea, miren, yo le voy a llamar a esta corriente I1. En realidad le puedo llamar I si quisiera, pero le vamos a dejar como I1, porque es la única, ¿cierto? Podríamos haberle llamado I. Vamos a aplicar el método tal cual. Partimos por acá, llegamos al menos. ¿Qué nos va a quedar ahí? Mucha atención, nos va a quedar menos 15. Seguimos, ¿cierto? Dando la vuelta. Por acá vemos que tenemos un resistor, nos va a quedar positivo, siempre positivo el término correspondiente a un resistor. La corriente que estamos analizando va a quedar positiva. Y aquí llegamos a esta fuente. Fíjense, esta fuente tiene un rombo. O sea, está definida con un rombo. Eso quiere decir que es una fuente dependiente. ¿De qué es? ¿De voltaje o de corriente? Como tiene un más y un menos, va a ser de voltaje. Así de simple. Si hubiera tenido una flecha, hubiera sido una fuente de corriente. Como es una fuente de voltaje, ella no me va a definir nada la corriente ni nada por el estilo. No, porque no es eso, ¿cierto? Es una fuente de tensión. Aquí simplemente yo digo, la flecha llega por acá, es más. ¿Cuál es su valor? 2Bx. Eso es lo que es una fuente controlada. Es una fuente que su valor ya no es un número directamente, sino que es un número multiplicado por una variable del circuito. Así que sería entonces más 2 por Bx. ¿Qué es el Bx? No tengo idea. Vamos a buscar el Bx ahora. O en un momento. Se fijan que el Bx anda por ahí. ¿Ya? Seguimos. Acá, nuevamente, tenemos un resistor. Nos queda 5 por I1. Alguien se podría preguntar, pero ¿y acaso no tengo el Bx ahí? ¿Por qué no lo pongo? Porque en realidad siempre que nosotros apliquemos los métodos de análisis, vamos a buscar, en el caso de malla, dejar todo en función de las corrientes de malla. O sea, este Bx incluso, yo lo voy a dejar en función de las corrientes de malla. Porque así resolvemos de una manera mucho más eficiente, más rápida.
Siempre todo en función de nuestras incógnitas que son las corrientes de malla. Así que yo omito cualquier Bx, o si aparece, por ejemplo, un I0, cualquier cosa así, salvo que aparezca como el valor de una fuente dependiente. Porque ahí no lo puedo omitir, ¿cierto? No puedo decir, no, es que esto lo voy a omitir, porque no tengo nada que poner. Tengo que poner el 2Bx, estoy obligado. Sigo, más, ahora voy en este elemento, 2 y 1. ¿Y qué pasó ahora? Fíjense que di la vuelta, volví a ese elemento, así que igualo a 0. Vamos a recapitular, para que así se vaya entendiendo bien. Partimos acá, dijimos, ¿cierto? La flecha coincide con el menos, nos queda por tanto menos 15. Después acá es una resistencia, así que nos va a quedar entonces siempre el término positivo, va a ser más la resistencia, en este caso 1, por la corriente que circula. Está circulando solamente una corriente, así que nos queda I1. Después acá llegamos a otra fuente de tensión. Importante es notarlo en el más y el menos que aparecen dentro de ella. Es dependiente, ¿cierto? Pero eso no cambia el hecho como lo analizamos. Nos queda más el valor que tiene acá, que es 2Bx. Seguimos, más 5 y 1, omitimos cualquier Bx porque este caso no es una fuente dependiente, así que trabajamos con los resistores tal cual como si fuera él o él, ¿ya? No cambia eso. Seguimos, nos queda más 2 y 1, y obviamente llegamos al final hasta que es igual a 0. Ahora claramente ustedes pueden ver que tenemos solamente una ecuación, o sea, tengo una malla, no puedo sacar más ecuaciones de otras mallas, porque no las hay. ¿Qué hago entonces? Como tengo I1 y Bx, tengo que de alguna forma o dejar todo como Bx o dejar todo como I1. Vamos a ver qué es lo que es el Bx. Y vamos a reemplazarlo y dejarlo en función de las corrientes de malla. ¿Dónde Bx? ¿Qué va a ser Bx? Aquí lo vamos a ver. Bx es igual a... ¿Dónde está definido Bx? Lo buscamos. No está definido ahí, ahí se está ocupando el valor. Está definido donde aparece con más y menos. Entonces, si recordamos la ley de Ohm, ¿qué dice la ley de Ohm? Dice que si yo tengo un resistor que tiene una tensión aplicada B y lo circulo en la corriente, en esta referencia, ¿cierto? Porque es referencia pasiva, y su voltaje va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a R por I. Vale decir, va a ser la resistencia por la corriente que lo circula. ¿Ya? Si circula más de una corriente, habrá que calcular esa corriente resultante. En este caso, vemos que, ¿cómo nos va a quedar entonces? Nos va a quedar simplemente la resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo. Eso es muy importante, que sería en este caso precisamente la I1. Eso es lo que va a suceder. Voy a checar un poco los números. Sí. 5 y 1. La resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo que corresponde efectivamente con la I1. Si es que hubiera estado definido menos más Bx, hubiera sido 5 igual, pero habría cambiado acá y me hubiera quedado menos I1. ¿Y qué hubiera sido en ese caso? Ahora podemos reemplazar eso acá. ¿Y qué sucede? Me va a quedar de la siguiente manera. Ahí. Ahí. Vamos a mover esto para acá. Y vamos a reemplazar el Bx. Sin olvidarnos que el 2 está multiplicando al Bx, que sería en este caso ese 5 y 1. Así que me va a quedar por 5 y 1. Hasta acá, dudas. Cualquier duda que tengan. ¿Se entiende cómo lo trabajamos? O sea, acá lo que hicimos fue trabajarlo tal como en este caso, solamente que ahora en vez de poner 15, pusimos 2Bx. Y obviamente, cuando nos queda el 2Bx en la ecuación, no nos sirve el Bx. Tenemos que buscar qué es. ¿Cómo buscamos lo que es? Nos vamos a donde está definido y en base a la ley de Ohm, esto es un recordatorio simplemente, obtenemos cierto el término correspondiente al Bx en función de la corriente que estamos trabajando. Recordatorio. ¿Sí? Luego, vemos que tenemos entonces 1 más 10 son 11, 16, 17, 18 en realidad, ¿cierto? 18. 18 y 1. Y tenemos acá igual a 15. Así que nos queda que nuestro I1 va a ser simplemente este número. Va a ser 15 dividido en 8 es dividido en 3, va a ser 5 sextos, ¿cierto? 5 sextos amperes. Ese es nuestro resultado. Ahora, ¿cómo calculamos el Bx? ¿Profe? Sí, dime. ¿Puede explicar de nuevo por qué el BX era 5 y 1? Ya, miren.
en la ley de Ohm, nosotros tenemos que está definido de esta forma, está definida en referencia pasiva. Eso es muy importante porque no se menciona muchas veces en los libros que no son de circuito, obviamente. Los libros de física no lo mencionan. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente entra por el positivo. Y si es que eso se da, tenemos entonces la siguiente relación, que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente que circula en ese sentido, de positivo a negativo. Por tanto, si nosotros queremos obtener Vx, que está ahí, tenemos la resistencia, tenemos la corriente, entonces podemos aplicar lo mismo. Decimos entonces que el Vx va a ser igual a la resistencia del elemento por la corriente que circula positivo o negativo. ¿Quién sería esa corriente? Justamente la I1. Ah, ya, sí entendí. Y después, claro, lo reemplazamos acá y podemos entonces agrupar los I1 y despejar el I1 para poder resolver. Nuestro problema era, ¿qué pedía? Pedía calcular el Vx, ¿cierto? No pedía el I1, así que lo vamos a calcular. Por último, calculamos el Vx. ¿Sí? Calculamos el Vx que nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar simplemente Vx igual a, acá está, 5 y 1. 5 y 1, eso va a ser obviamente 25 sextos. Igual a 25 sextos. Eso es volt, lógicamente. Y estaríamos listos, habríamos resuelto el problema. Como pueden ver, en realidad, respecto a la aplicación de la ley, del método de malla, no es muy complejo, porque en realidad es una sola malla. Pero introducimos ya estas fuentes que son dependientes. ¿Sí? Esa es una gran diferencia que tenemos acá. Vamos a ver otro problema. A ver si pillamos uno en la guía, uno que sea interesante. Si no, por hoy día estaríamos ok. ¿Ya? ¿Saben qué voy a hacer? Les voy a dejar algo, ¿sí? Porque yo tengo eso mismo que acabamos de revisar respecto a las fuentes dependientes. Lo tengo descrito de una manera un poco más eficiente, podríamos decir. Vamos a buscarlo por acá. Si no, después se lo agrego. No, ¿saben qué? Lo voy a escribir, simplemente. Lo vamos a escribir. Ya que tenemos unos pocos minutitos. Para que así quede más claro. Tengo que abrir una nueva. Abrir una nueva. Ahí sí. Ahora, vamos a terminar dejando eso declarado porque yo sé que de repente en el apunte que está publicado como que no puede ser, puede que no sea tan claro. Vamos a poner acá. Resumen de las fuentes dependientes. Dependientes. ¿Cómo serían las fuentes dependientes? ¿O cuáles serían? Siempre, como les decía, de la siguiente forma. Tenemos A, B, C y D. Va a ser una fuente de voltaje o de tensión, lo mismo, ¿cierto? De voltaje dependiente de voltaje. Voltaje. Ahí. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar simplemente. Ahí. Y le vamos a cambiar una parte. Dependiente también pueden ser de corriente. ¿Cierto? Y tenemos también las fuentes de corriente. Vamos a pegar acá también. Fuentes de corriente dependiente de voltaje. De corriente. Y podemos también tener, como les decía, las fuentes de corriente dependiente de corriente. O sea, las 4 combinaciones posibles con las 2 opciones que tenemos, en realidad por cada una. Acá. Y esto lo vamos a ajustar. Ahí. Y vamos a mover un poquito esto por acá. Vamos a ver si alcanzan. Creo que alcanzan. Ya, por ahí sí. Estaba medio ralentizado eso. Y fuente de corriente dependiente de voltaje. Ahí sí.
Y la última, fuente de corriente dependiente de corriente. Y voy a hacer el dibujo para que quede mucho más simple, porque como le digo, en el apunte no, la verdad es que nunca me ha gustado, pero ¿qué les puedo decir? Ahí. Fuente de tensión va a ser siempre una que tiene un más y un menos. Siempre. Ahí. Fuente de tensión. Fuente de corriente va a ser la que tiene una flecha. Una flecha dentro. Ahí. Ahí vamos a tener todas las fuentes. Ahí. Alfa B. Vamos a tener acá, por ejemplo, beta. Y vamos a poner beta así. Beta I. Vamos a tener acá también, vamos a ponerle gamma. D. Y vamos a ponerle epsilon. Porque en realidad la constante da lo mismo, ¿cierto? Al final sabemos que va a ser un número que va a estar multiplicando a la corriente o va a estar multiplicando al voltaje, para así conseguir un valor que va a ser, para este caso, un voltaje, para este caso otro voltaje y corrientes por acá. Eso es lo importante. Ahí. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Y lo vamos a dejar encerrado esto. Como un resumen. ¿Y saben qué? Lo vamos a hacer con una regla, bien hecho. ¿Se entiende un poquito mejor ahora cómo operan las fuentes dependientes? Ahí. Mientras yo hago un cuadrito. Y en la próxima clase lo que vamos a hacer es resolver directamente problemas ya a todo nivel con el método de Maya. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. La parte más entretenida, podría decir yo. Dependiendo del caso, obviamente, pero vamos a ejercitar bastante. Ahí. Ahí. Ahora este lo vamos a tirar directamente en la misma línea, para que vamos a estar borrándole partes, ¿cierto? Ahí. Este es nuestro cuadro resumen de las fuentes dependientes. ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, ¿puede mostrar un poquito lo de la supermalla? Ese ejemplo que hizo, Ya, donde se compartía la fuente de corriente. perfecto. Me quedó ahí como... Dime. No, en verdad era para sacarlo en pantallas. Al tiro. Ya, no hay problema. Entonces, bueno, de todas maneras, recuerden que yo les subo el apunte y nos vemos entonces el próximo martes. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Bueno, quedan como un día y medio todavía, pero nos vemos el martes. Que estén muy bien, chao, chao. Ya, profe, cuídese. Ahí le Chao, mando los chao, correitos. Profe. Profe, Chao, Igualmente, profe. profe. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao.